momento del breviario Arcano Informa para que usted esté bien informado. Desde la cabina, Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com. Celebramos este 27 de junio el Día Internacional de la Sordoceguera, declarado como homenaje al natalicio de la estadounidense sordociega desde los 19 meses de edad por una enfermedad no identificada, Helen Keller. A pesar de sus discapacidades, muchos años después daría discursos acerca de su vida e incluso escribiría libros sobre sus experiencias personales. Todo esto fue posible gracias a la gran ayuda e influencia de su institutriz Ann Sullivan, y así con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García de Desarrollos y Proyectos en Internet. Comenzamos el breviario de Arcano Informa, en donde nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que destacó este jueves Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que se han hecho progresos significativos desde la adopción en 1993 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, considerado el instrumento más sólido para la defensa de las garantías básicas adoptado en los últimos 100 años. Esto fue durante la conferencia por el 20º aniversario de esa declaración, la Declaración de Viena. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos que tras una caída considerable en 2010, sobre todo en los países europeos más afectados por la crisis, el gasto en salud se mantuvo estable en su caída en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el año 2011, cuando la crisis económica seguía teniendo su impacto. Esto según el documento de la OCDE, GEALDAIT 2013. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos dan una pésima y triste noticia. Encuentran cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cuerpo del reportero Mario Ricardo Chávez Jorge, levantado 2 semanas atrás cuando salía del cine con su familia, informó la directora de la Casa de los Derechos de los Periodistas, Marta Olivia López Medellín. Allegados al comunicador indican que hace 2 semanas Chávez Jorge fue secuestrado por un comando armado cuando salía del cine con su familia. Incluso trascendió que en ese momento fue victimado. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com procesó el reporte de la agencia Serigua que dirige en Guatemala nuestra compañera Iliana Lavilla, en donde comenta que a un año de haberse promulgado la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, que instituyó el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA, manifestó su preocupación por los retrasos en su implementación. En una carta enviada al secretario de Gobernación, el señor de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, la coordinadora principal del Programa de México y Centroamérica de WOLA, Maureen Mayer, señaló la preocupación de la organización porque siguen existiendo obstáculos que impiden que el mecanismo cumpla con sus funciones. Y hay más, se documentó 56 agresiones contra periodistas y 37 contra defensores de los derechos humanos. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos que la detención del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, el priista, muestra de que el gobierno federal no tiene limitaciones para impartir justicia sin distingo alguna, aseguró el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Y bueno, pues ahí está la denuncia de WOLA, además de otra que le vamos a tener más adelante. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que solicitó Javier Hernández Valencia, representante en México de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la pronta implementación de políticas públicas para ofrecer una protección eficaz a los defensores mexicanos de estas garantías. La oficina en México de la alta comisionada para los derechos humanos solicitó esta pronta implementación al presentar un informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en México. En ese informe
pues que tiene la particularidad de incluir un balance de las recomendaciones contenidas en informes anteriores del 2009 y 2010 y que no se han cumplido, pues se basó en 89 agresiones contra defensores de derechos humanos registradas entre noviembre del 2010 y diciembre del 2012, que incluyen amenazas, hostigamiento, privación arbitraria de la libertad, desapariciones forzadas y asesinatos. En tanto, allá en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan que en México 24 millones de mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un acto de violencia y en la mayoría de los casos el agresor es parte de la familia, aseguró la vicepresidente de la Cámara de Diputados, Aleida Alavés Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde el Palacio de San Lázaro: debería nombrar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al consejero del Instituto Federal Electoral pendiente, luego que la Comisión Permanente rechazó por segunda ocasión designarlo y debe designarlo en un periodo extraordinario, afirmó el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrán Rivera, el fallido candidato presidencial del PRI. En la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comentan que se apresta el Senado de Estados Unidos a realizar este jueves 2 votaciones procedimentales más sobre el proyecto de una nueva ley de inmigración como preludio a su aprobación final, la cual podría concretarse el viernes o incluso este mismo jueves 27 de junio, si los senadores deseosos de irse de vacaciones por las festividades del 4 de julio, pues se apuran, le meten el acelerador. María Elena Buccelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que invalidó este miércoles la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos una ley federal que define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, una decisión que supone una victoria para los defensores del matrimonio gay, quienes acogieron la noticia con alegría, al igual que el presidente demócrata de ascendencia afroamericana, Barack Obama, quien expresó su satisfacción. En el Arcano de Salud es Vida, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta desde la Ciudad de México que asiste a las 15 horas 30 minutos tiempo local de este 27 de junio el presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, a la 32ª Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación Mexicana para la Salud, Asociación Civil, en el Hotel Camino Real, allá en Polanco, de la Ciudad de México. En el Arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que Ecuador no acepta ni presiones ni amenazas de nadie y no comercia con los principios ni los somete a intereses mercantiles, respondió el gobierno de Rafael Correa de Ecuador a Estados Unidos en una nueva vuelta de tuerca del pulso que mantienen Washington y Quito por el ex colaborador de la Agencia Nacional de Seguridad, la cabeza de las agencias espías, Edward Snowden. En una declaración leída, el secretario de Comunicación de Correa, Fernando Alvarado, afirmó que la decisión no tiene marcha atrás. Ecuador renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que tras las históricas protestas que comenzaron hace más de 2 semanas por el aumento del precio del transporte allá en Brasil, las reivindicaciones parece que empiezan a ser escuchadas. El Senado brasileño aprobó este miércoles un proyecto de ley para endurecer las penas contra los corruptos, un proyecto de ley en el que se equipara la corrupción a crímenes como asesinato o violación, calificándolo de crimen hediondo. Nuestro compañero Fabián Werner, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta, por otro lado, que el 27 de junio de 1973 el presidente uruguayo Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió la Asamblea General y creó un Consejo de Estado con la intención de reformar la Constitución. Este golpe de Estado, que hoy cumple 40 años, fue el punto de partida de una dictadura que duró hasta 1985. A 40 años de ese golpe, Uruguay tiene una deuda pendiente en materia de justicia y un nuevo capítulo de tensiones se abrió recientemente con las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a los delitos cometidos durante la dictadura.
En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que en una entrevista con Radio Francia Internacional, Isabel Comtal-Pairem acusa, ella es la abogada defensora del terrorista Carlos, acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros de no cumplir con sus compromisos con Carlos. Ilis Ramírez Sánchez, alias Carlos, fue condenado este miércoles en apelación por un tribunal francés a cadena perpetua por 4 atentados cometidos en Francia hace 30 años. Vamos al arcano del mundo, en donde nuestro compañero Braulio Moro, periodista especializado en economía de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos da el panorama del día. Los dirigentes europeos se reúnen en Bruselas para discutir sobre el acelerado crecimiento del desempleo entre los jóvenes. Casi 6 millones de personas entre 18 y 25 años no encuentran trabajo en Europa. El tema 2, los sindicatos en Portugal realizan la 4ª huelga general contra las políticas de austeridad que aplica el gobierno. Y el tercero, el Foro Mundial para la Ética en los Negocios, organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en la capital francesa, en París, tiene como tema el control de la impunidad de las empresas transnacionales. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que la agenda del presidente sudafricano Jacob Zuma actúa estos días como un termómetro de la evolución de la salud de Madiba Nelson Mandela, quien continúa grave en una clínica de Pretoria. Es la primera vez que el presidente Jacob Zuma modifica su agenda y suspende un viaje a Mozambique y se queda en Pretoria para esperar el desenlace, que no tarda, lamentablemente. Por otro lado, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que el presidente demócrata de ascendencia afroamericana de Estados Unidos, Barack Obama, que se encuentra en Senegal, dijo: Nelson Mandela es un héroe para el mundo. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este jueves a Francia por haber tardado demasiado tiempo en presentar ante un juez a la tripulación del barco de bandera panameña Junior. La embarcación fue interceptada en 2008 en el Golfo de Guinea por la Marina francesa con cocaína a bordo. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan desde Túnez que las 13 europeas, 2 francesas y una alemana del grupo feminista Femen fueron condenadas a una pena con suspensión de 4 meses y 1 día, por lo que ya se cumplieron y pudieron salir libres esta madrugada. En el arcano del arte y la cultura le tenemos desde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com que aprender acerca de diversas especies de flores y plantas mexicanas en visitas guiadas, reciclar materiales para hacer arte con hojas, sembrar para cosechar una hortaliza propia, aprender a deshidratar plantas o dibujar flores y aves, luego de reconocer las casi 3 hectáreas de exhibición natural. Es parte de lo que ofrece para estas vacaciones el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Visítelo, va a aprender bastante. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan que el Consejo Universitario de la UNAM otorgó por unanimidad el nombramiento de profesora e investigador eméritos a Aniem Pardo de la Facultad de Ciencias y a Juan Carlos Pereda Failache del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Asimismo designó como nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM a Jaime Humberto Urrutia Fukaguauchi en sustitución de Octavio Paredes López, quien concluyó sus funciones. Y nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, le da seguimiento a que un equipo de arqueólogos mexicanos acaba de descubrir los restos de una ciudad antigua maya en el sureste de Campeche, en México. La han bautizado como Chactún, que significa piedra roja o piedra grande, un hallazgo que permitirá tener más información sobre los antiguos habitantes, sobre nuestros abuelos los mayas. María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que el Festival Musical Solidays abre sus puertas este viernes
Viernes en el Parque de Longchamp, en París. Serán 3 días de música para recolectar fondos para la lucha contra el SIDA. Soliday, solidaridad contra el SIDA, llega este año a sus 15 años de existencia. Un festival que reunió el año pasado 2 millones de personas. Y nuestro compañero Santiago Rosero, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos recuerda que se cumplen 100 años del nacimiento de Aimé Césaire, poeta, ensayista y político que nació en la isla de Martinica y mantuvo un compromiso por liberar a su pueblo de la asimilación cultural que alentó el colonialismo. En el Arcano Deportivo nos comentan en la Ciudad de México, en enero nos pusimos el objetivo de pasar a la siguiente ronda en la Copa Confederaciones de Brasil. El objetivo que no se cumplió. Fallamos en este proceso, en este trabajo, lo reconocemos. El equipo no anduvo bien, dijo Héctor González Iñárritu, director de Selecciones Nacionales de México, que nos dice, nos reportó la mesa de redacción Rafael Casilleja de arcanopolitico.com, mientras que nuestro compañero Manuel Dueñas, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que pasó el temor brasileño, no hubo maracanazo y Brasil venció a Uruguay y clasificó al final de la Copa Confederaciones. La verde amarela ahora espera rival entre España e Italia. Y vamos a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que nos reporta que se localizaba Cosme a las 10 horas 30 minutos de este 27 de junio a 1170 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con desplazamiento de 26 kilómetros al oeste-noroeste. Se aleja de costas mexicanas, presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas de 85 kilómetros por hora, lo que generó una alerta por potencial de lluvias fuertes de 20 a 50 milímetros a muy fuertes de 50 a 70 milímetros y oleaje elevado en Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Bueno, Martín Telles Saucedo, del Servicio Meteorológico Nacional de México, dependiente de la Conagua, comentó que Cosme continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, alejándose de México. Y bueno, pues hoy no va a haber noticiario porque tenemos algunos problemas de salud y personales. Contamos con su comprensión, esperamos poder retornar el viernes 28 de junio. Usted tiene el derecho de contar con la mejor información. Por eso es este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal Arcano Político, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo.